Ahora pasamos a escuchar su respuesta, señor relator. Muy bien. Ya, Muchísimas gracias por todas esas preguntas. Quisiera... Al Kutuin, Lamien, ¿ya? Sí. ¿Me escuchan, no? Bueno, muchísimas gracias por esas preguntas. Quisiera empezar con la penúltima pregunta que se me hizo, que básicamente es que les interesa a los participantes escuchar sobre no solamente mis perspectivas sobre el reglamento o el proyecto de reglamento del gobierno, pero más ampliamente sobre los criterios sentados en el convenio 169 y otros instrumentos. Bueno, lo que he intentado hacer, tanto en mis comentarios escritos como en mi exposición ahora, es plantear esos mismos criterios que se aplican generalmente a la cuestión de la consulta y no solamente con respecto a una propuesta a otro. He señalado 5 puntos, ¿no? 5 puntos que he señalado que hay que tomar en cuenta. Uno, el marco normativo, que es el convenio 169, y los otros instrumentos, como las declaraciones de los pueblos indígenas. Hay que tener ese marco normativo y esos instrumentos presentes. 2, el propósito sustantivo de la consulta, que tiene que ver con la salvaguarda de derechos y los beneficios de las medidas que se pueden que pueden ser parte de la consulta. 3, el carácter procesal de la consulta. 4, la pertenencia a la consulta. Y 5, los sujetos de la consulta. Estos criterios que he señalado, estos temas que he señalado, se aplican a una discusión amplia sobre la elaboración de mecanismos de consulta, y les he presentado con eso en mente. Así que no solamente estos comentarios se aplican con relación a la propuesta del gobierno, pero con relación a cualquier propuesta que hubiese o cualquier discusión en que se adelante en este sentido. Bueno, hay una pregunta sobre representación. Los que llegan dentro de estos procesos y no se sienten adecuadamente representados en estos procesos y procesos relacionados. Es una preocupación constante, ¿no?, de los pueblos indígenas, no solamente en Chile, pero a través del mundo. Y se trata es una preocupación que se relaciona con procesos históricos de exclusión y procesos continuos de discriminación en los países. ¿Cómo enfrentar eso y cómo superar eso? No es fácil, pero depende de la buena fe de cada uno, depende de la voluntad del gobierno, la voluntad de los mismos pueblos indígenas y un espíritu de cooperación. Yo creo que todos tenemos que tener presentes esas preocupaciones expresadas por los que no se sienten representados y trabajar cada vez más en asegurar procesos de inclusión, procesos inclusivos para que todos los interesados, todos los pueblos interesados, a través de sus propios mecanismos de representatividad pueden ser representados. Hay que señalar que creo que también corresponde a los pueblos indígenas definir bien cuáles son sus instituciones de representatividad, ¿no? Con los derechos vienen responsabilidades, ¿no? Y los pueblos indígenas tienen derechos a participar, a ser consultados, pero también en ese sentido hay responsabilidades que los pueblos indígenas tienen para ellos mismos definir sus interlocutores, sus instituciones de representatividad. En cuanto al decreto 124, bueno, yo entiendo que hay un consenso general que debe ser derogado. El mismo gobierno creo que tiene esa posición. La cuestión es cuándo. Dado las varias necesidades de tener definido en el marco jurídico del país varios elementos para el avance de la gobernación del mismo país. Yo sé que es un tema difícil, ese tema de cuándo y bajo qué condiciones derogar el 124. Lo importante es avanzar para reemplazar ese marco centrado por el 124. Y entiendo que este proceso que ustedes están adelantando ahora es para reemplazar ese marco que viene dentro del 124. Como dije, reconozco que es un tema difícil.
Pero lo importante, como digo, es llegar a un proceso ahora adecuado para que no estemos hablando de las debilidades del decreto 124, que creo que existe un consenso de que ese decreto no sienta un mecanismo de consulta adecuado. Me hace la pregunta si es necesario hacer un reglamento para la consulta. Yo diría en términos estrictos no, en teoría no. La consulta se puede elaborar en la práctica, pero tiene que haber una metodología. Y me consta que cuando yo estuve en Chile, los mismos pueblos indígenas estaban insistiendo en los que se me acercaban, estaban insistiendo en una metodología y en una ley o reglamento de consulta, porque no había un marco definitivo de consulta. Así que creo que es recomendable en la mayoría de los casos tener algún punto de referencia específico, cómo puede, y eso podría ser un reglamento o una ley que facilite una metodología adecuada de consulta, porque si no, entonces la consulta se queda un poco o tiende a quedarse un poco en el aire y no implementado adecuadamente o de manera consistente. Pero en teoría no hace falta un reglamento, se puede ir adaptando en la práctica de las normas generales que vienen sentados en el Convenio 169 y en otras partes. Pero hay que reconocer que en estos instrumentos internacionales no se especifica una metodología muy clara, y ni tampoco en la jurisprudencia de la Corte Interamericana o de los otros instituciones del sistema internacional. No se especifica una metodología muy clara. Por eso es que hay que definir y consensuar sobre una metodología de consulta, y si es de utilidad tenerlo en un reglamento, entonces ponerlo de un reglamento, pero tal vez eso sería una cuestión de mayor discusión. Lo que creo que no convendría es decir que no se quiere avanzar con la consulta porque no hay una metodología. Entonces hay que evitar eso, ¿no? Y definir una metodología, claro. Y una manera de hacer eso es ponerlo en un reglamento. Y creo que de eso se trata este proceso, de adelantarse con la definición de una metodología de consulta adecuada, consensuada con los pueblos indígenas. Y creo que es un ejercicio importante, y por eso animo a que se adelante con esta discusión. Hay una cuestión sobre la retroactividad del deber de consultar. Si se trata de si una decisión ya ha sido tomada en el pasado, como la cuestión de la situación planteada por la hermana de Rapa Nui, ¿qué se hace ahora, ¿no? Si eso no fue consultado y ya está ahí, un reglamento definiendo un parque nacional o una cosa de ese sentido en el pasado que no fue consultado. Yo creo que hay que siempre ver si estas medidas tomadas en el pasado tienen efectos presentes y continuos. Muchas de las decisiones tomadas en el pasado sí tienen efectos continuos y presentes en la vida actual de las personas, de los pueblos indígenas. Y si es que tienen efectos presentes, yo creo que hay que abrir un proceso de consulta para ver cómo se puede mitigar esos efectos o asegurarte que esos efectos sean consistentes con los derechos de los pueblos indígenas, para asegurar que estas medidas del pasado beneficien y no perjudiquen a los pueblos indígenas. Entonces, mi posición es que sí se debería abrir consultas con respecto a procesos del pasado que continúan con efectos presentes en los pueblos indígenas. Y debo señalar que no solamente es mi opinión, es la opinión de tribunales y autoridades internacionales en relación al mismo convenio 169. Los órganos de la OIT han dicho eso, que hay que revisar medidas del pasado en vista de sus afectaciones presentes bajo el convenio.
También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en términos generales, ha dicho que hay que revisar actos del pasado con respecto a sus efectos presentes. Así que creo que se puede decir que es una norma, es un requisito del mismo derecho internacional, ¿no? Revisar los actos del pasado en vista de sus efectos presentes. Se me pregunta si es vinculante o no la consulta. Bueno, la consulta, hacerlo es vinculante, es necesario, es obligatorio. Es obligatorio bajo el Convenio 169 y otras fuentes del derecho internacional. Y por ende, como 169 ha sido ratificado por Chile y las disposiciones han sido declaradas auto-ejecutables. Las disposiciones sobre la consulta han sido declarados auto-ejecutables por los tribunales de Chile, entiendo. Entonces es una obligación dentro del derecho interno también. Y siempre es obligatorio que el Estado entre en un diálogo de buena fe para el fin de llegar a acuerdos para proteger los derechos de los pueblos indígenas y para que los pueblos indígenas beneficien de las medidas que el Estado tome y no sean perjudicados. Entonces, la consulta se relaciona con este deber del Estado de no perjudicar a los pueblos indígenas. El Estado entonces no puede tomar una decisión que viole los derechos de los pueblos indígenas. Y tiene que tomar en cuenta en esas decisiones siempre los puntos de vista de los pueblos indígenas. Así que si no se llega a un acuerdo con los pueblos indígenas, el Estado no puede tomar una posición que vulnere los derechos de los pueblos indígenas en ningún caso. En cuanto a la cuestión de la CIA, el sistema de evaluación de impacto ambiental y aprobación de licencias para la explotación minera. Mira, yo entiendo que eso es un asunto de gran sensibilidad y gran preocupación, la aprobación de concesiones, de licencias para la explotación de recursos naturales en territorios indígenas. No solamente es una preocupación en Chile, la preocupación de los pueblos indígenas en Chile, pero es una preocupación de los pueblos indígenas en todo el mundo. Y por ende es una preocupación mía como relator especial de los pueblos indígenas. Y varias veces he comunicado con las autoridades de Chile sobre mis preocupaciones en casos específicos al respecto y continuaré haciendo eso. Les invito a transmitirme información en cualquier momento sobre casos específicos de este tipo, porque los estados, aunque en ausencia de un reglamento al respecto, tienen la obligación de respetar los derechos de los pueblos indígenas y consultar con ellos con respecto a cualquier medida que les pueda afectar. Eso es una obligación vigente ahora, y hay que tener eso siempre presente. Y es una obligación vigente y ahora. Reconozco la disponibilidad expresa del Estado de atender esta situación, de ajustar su reglamento y procedimientos, procesos de revisión ambiental, a revisarlos y ajustarlos a la normativa internacional, y animo a que se avance con ese proceso en consulta de los pueblos indígenas. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de participar en este evento de esta manera. Me gustaría poder estar ahí entre ustedes, presentes personalmente, pero creo que esto ha sido una oportunidad, aunque limitada, una oportunidad que para mí ha sido muy beneficiosa de intercambiar impresiones con ustedes y poder transmitir algunos de mis pensamientos acerca de este tema.